Hola queridos hermanos, es un placer estar con vosotros nuevamente para seguir reflexionando en torno a lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Jesús. El Evangelio de Lucas, que tiene la particularidad de recoger de manera minuciosa los hechos relacionados con la vida de Jesús, se enfoca, entre otras cosas, en el nacimiento de Jesús, lo que se conoce como los evangelios de la infancia. Pero también nos da detalles interesantes en relación al inicio del ministerio de Jesús. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, nosotros encontramos una descripción de las palabras con las que Jesús inició su ministerio público luego de su bautismo. Él va a su ciudad natal, a Nazaret, donde había vivido toda su vida desde pequeño. Y ahí dice algunas palabras que son tan sorprendentes a los oídos de las personas que muchos reaccionan de una mala manera con las palabras que él está expresando. Lucas capítulo 4 dice, a partir del versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Queridos amigos, amigas, hermano, hermana que me escuchas, estas palabras de Jesús son verdaderamente sorprendentes. Sorprendentes porque él se dirige a un auditorio para decir que la escritura se está cumpliendo delante de ellos en el momento que él está leyendo. Él está tomando una porción del libro del profeta Isaías, una profecía del libro de Isaías, que hablaba acerca justamente de la obra del Mesías, de la obra de Dios a través del Mesías. Pero Jesús le da a esta profecía de Isaías un giro totalmente diferente al final de la mención de esta profecía. Porque si nosotros leyéramos lo que dice Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, donde está esta misma profecía de la que habló Jesús, encontramos una pequeña variante que hace muy diferente la intencionalidad del mensaje de Jesús. Isaías escribió: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová. Pero aquí viene la diferencia, algo que Jesús no mencionó, algo que Jesús no citó, algo que él no dijo. Isaías lo dice, pero Jesús no. Jesús simplemente se quedó con el año de la buena voluntad de Dios, o como lo expresa de manera más literal Lucas, a predicar el año agradable del Señor. Pero Isaías dice algo diferente. Dice: y el día de la venganza del Dios nuestro. El día de la venganza del Dios nuestro. Jesús deliberadamente decidió no hacer ninguna mención a esa venganza de Dios que mencionaba el profeta Isaías. ¿Por qué Jesús no lo hizo? Porque él declaró literalmente las palabras de Isaías, pero no hizo mención a la venganza, simplemente al año agradable del Señor. La respuesta es simple: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. El Hijo del Hombre no vino a manifestar la reacción de Dios contra el pecado. El Hijo de Dios no vino a mostrar cómo Dios va a aniquilar el pecado,
cómo Dios va a terminar con el problema del pecado, del mal, del dolor y del sufrimiento. Dilema que se terminará en ocasión de la segunda venida de Jesús. Lo que Jesús había venido a establecer en este momento era el reino de Dios entre los hombres. Él había venido a establecer un reino de gracia, un reino de misericordia, un reino de compasión. Por eso Él dice claramente que la Escritura se estaba cumpliendo delante de la gente, porque estaba iniciándose la fundación de ese reino de compasión y de misericordia con el inicio de su ministerio terrenal. Jesús no vino a manifestar ninguna venganza de Dios, vino a mostrar el amor y la compasión de Dios sobre los pecadores caídos, imperfectos, falibles, sobre los seres humanos que lamentablemente a través de los siglos habían sido dañados por causa del pecado. El pecado, finalmente, es una desgracia que ha venido sobre este mundo que afecta a todos los seres humanos. Todos hemos sido marcados, manchados, dañados y desestructurados por causa del pecado. Todos hemos entrado en el camino del error por causa del pecado. Todos hemos entrado en el camino de la equivocación, de errar el blanco, de fallar, de no ser perfectos por causa del pecado. El pecado, como bien expresa la declaración de Jesús, lamentablemente ha hecho que nosotros seamos pobres en espíritu, pobres espiritualmente. Por eso una de las bienaventuranzas de Jesús es felices, dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que son conscientes de su carencia espiritual, pueden comprender que hay lugar para los pobres en espíritu también en el reino de los cielos. El Señor dice también, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. El pecado ha dañado el corazón, nuestra vida interior, nos ha marcado de tal manera que nos ha transformado en personas muchas veces con un corazón endurecido, con un corazón malo, con un corazón irregenerado, con un corazón desafectivo, con un corazón rencoroso, con un corazón lleno de justicia propia, con un corazón lleno de maldad. Ese corazón, que también muchas veces es golpeado y dañado, maltratado por esta vida, es el que el Señor ha venido a sanar. Jesús quiere sanar la fuente de nuestros sentimientos, la fuente de nuestros impulsos, de nuestros deseos, de nuestros actos. Por eso Él quiere restaurar estos corazones quebrantados, como Él mismo los dice en su palabra, sanar a los quebrantados de corazón. El propósito de Jesús es traer sanidad a nuestros corazones dañados, marcados, heridos, dolidos por causa del pecado, devolvernos la visión espiritual que el pecado ha hecho que se pierda en cada uno de nosotros. Estamos ciegos. Los seres humanos somos tan ciegos que no nos damos cuenta de nuestra propia condición. Una de las cosas que sorprendentemente he visto como ministro del Evangelio es cuán ciegos somos los seres humanos. Y lo he notado tanto en los que pecan como en los que no pecan mucho. Entre los que son muy malos como en los que son muy santos. Los que son muy pecadores, porque no se dan cuenta de su condición caída y perdida, y que viven completamente alejados de la voluntad de Dios. Pero he visto a los santos tan llenos de justicia propia, que no se dan cuenta que tienen el peor pecado, el pecado del orgullo, el pecado de la suficiencia propia, el pecado de la altanería espiritual. Por eso es que Jesús, cuando estuvo en la tierra, le dijo aún a los escrupulosos observadores de la ley, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor quiere devolvernos la visión espiritual para que comprendamos que somos miserables, pobres, ciegos, desnudos y que necesitamos su manto de salvación para poder vivir la plenitud de la vida del reino de Dios, de su mano, de este lado de la eternidad. Él ha venido a liberarnos del poder de Satanás, del poder de las tinieblas, a liberarnos del gran enemigo de Dios, el demonio, a liberarnos también de la culpa y de la condenación del pecado. Ha venido a traer el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es el año de la liberación. La venida de Cristo a la tierra, su entrega en la cruz del Calvario,
Su muerte trajo la liberación a este planeta. Trajo el jubileo de Dios a este planeta. En el jubileo, como lo revela el Antiguo Testamento, cada persona recobraba su heredad. Volvía a recobrar lo perdido y recobraba su libertad. Con la venida de Jesús, el año agradable del jubileo se cumple. Y con la venida de Jesús, la heredad perdida por Adán se recupera. Con la venida de Jesús, las propiedades perdidas por Adán se recuperan. La libertad perdida por causa del pecado de Adán se recupera. Porque Cristo establece el reino de Dios. Ese reino de gracia, de salvación, de perdón, de restauración y de vida eterna. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en esta jornada. Abre la puerta de tu corazón a Jesús, confía en Él y disfruta del año agradable de la redención que Jesús ha venido a regalarte. Que Dios te bendiga.